Bueno, volvemos acá. Saludo a la gente de Facebook, saludo a Instagram. Estamos con la primera clase de la formación transpersonal. Hace una horita ya que estamos conectados con la gente por Skype, para los que están preinscriptos, trabajando, hablando sobre cómo es la modalidad de la formación transpersonal, que es online para todos. Cuando se levante la cuarentena, algunos de los que la hayan empezado de modo online ya me dijeron que la van a querer hacer de forma presencial. Días y horarios lo charlaremos cuando se levante la cuarentena. Sí es importante que sepan que no hace falta estar sentado ahí el tal día, tal hora para hacerlo de forma online, ¿sí? Porque todo el material va a quedar subido a un Google Drive donde ustedes van a poder acceder a él cuando quieran, así que en el transcurso de la semana van a poder ver el video, escuchar los audios, leer el material, hacer las actividades y vamos a participar interactivamente, vamos a sacar dudas y yo voy a proponer temáticas a través de un grupo de WhatsApp para quien quiera formar parte del grupo de WhatsApp. Así que eso, para los que les interese sumarse, todavía estamos a tiempo en el transcurso de toda esta semana que viene y la siguiente semana todavía se va a poder sumar gente. Eso es importante, así que si también les gusta lo que escuchan hoy, lo que ven hoy, pueden invitar a alguien a que se sume. Así que lo que vamos a hacer ahora, que empezamos a transmitir en vivo, junto estamos en Skype, en Instagram y en, en Facebook, es repasar, esto se los digo sobre todo a los que estén por Instagram o por Facebook, no voy a estar respondiendo preguntas por Instagram y por Facebook, pero quienes me tengan en el WhatsApp o buscan el WhatsApp en alguna de las publicaciones, me escribe la pregunta por ahí y yo la voy a responder. Por una cuestión de logística le estoy prestando más atención al WhatsApp que a otra cosa. Me dicen acá que en Facebook no me ven. Yo veo gente en Facebook. Ahí me están avisando. Ahora, bien. Gracias, Andre, por avisarme. Bueno, la idea, ya estuvimos viendo un poco, esa es la modalidad a grandes rasgos. Esto está explicado en un texto, el que lo quiera me lo pide y le paso el link. Quiero que nos centremos a partir de ahora en el programa. En realidad, no. Eh, yo les quería contar primero, bueno, como se suele estipular un programa de estudios, ¿no? También decirles esto, ¿cuánto dura la formación? 15 meses, son 3 niveles, 5 meses cada uno. Ahora cuando repasemos el programa van a ver cuáles son los contenidos, sí, 5 meses cada nivel. Cuando avancemos sobre el programa van a ver cómo están armados cada uno. Y antes de ir a explicarles qué es lo transpersonal, ¿a quién está dirigida la formación? Les quiero contar. Porque quizás dicen, esto es para mí, tengo que saber. No. Si no saben nada, está genial para empezar. Y si ya saben, está genial para especializarse. Así que la propuesta es que, sin importar dónde estés parado, en qué momento de tu vida, si tenés conocimientos o no, puedas hacer esta formación. ¿Por qué? Porque básicamente es un trabajo con uno mismo, que después traslada a su entorno, traslada a las consultas o a donde sea, pero primero siempre es un trabajo con uno mismo. O quizá ni siquiera primero, es un ida y vuelta, ¿no? Trabajo con otro, trabajo conmigo. La propuesta un poco de la formación es cuestionarnos todo lo que ya damos por sentado. ¿Cuáles son los objetivos? Como les decía, trabajar con uno mismo, incorporar conocimientos. La formación inicialmente se llamaba formación en pensamiento y técnicas transpersonales. La versión corta es formación transpersonal, por una cuestión de transmitir más fácilmente el mensaje. Pero es así, vamos a aprender a pensar de una forma nueva. Esta formación se centra, digamos, en el plano mental de nuestro ser. Ahora todo está, y ahora vamos a ver, eso es lo transpersonal, todo está entretejido. Lo transpersonal es, se los voy adelantando, ese punto en común entre todos los planos, entre la mente, entre el cuerpo y entre el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Bueno, ya lo vamos a ver. Pero hay un punto en común de esas tres dimensiones, de esos tres aspectos propios del ser humano. Ese punto en común es lo transpersonal.
Entonces, si bien está enfocada, como les decía yo, por una cuestión de formación o de formación profesional, en el plano mental, desde lo mental podemos acceder a lo espiritual. Para algunos es más fácil desde lo espiritual acceder a lo mental. En este sentido, ese es el viaje del héroe. ¿Hacia dónde voy? ¿Voy hacia lo mental o voy hacia lo espiritual? Hay gente que está muy conectada con lo espiritual, entonces su camino de desarrollo tiene que ver con poder bajar a tierra toda esa dimensión espiritual que en su mundo interior está tan clara, pero que a la hora de expresarla, de escribirla o de asistir a una persona, no puede. Y a veces es al revés, hay gente que es extremadamente mental, extremadamente física también, ¿por qué no? Y su camino evolutivo, su viaje del héroe tiene que ver con poder ir hacia la espiritualidad. Es decir, no hay una única dirección, o la única dirección de este viaje del héroe es poder integrar todos estos aspectos. Así que nos trabajamos a nosotros mismos, trabajamos el plano, incorporamos conocimientos, de todo esto se trata el primer nivel, incorporar conocimientos, pero también ir trabajándonos. Es como llevar al cuerpo todo lo que yo voy entendiendo. Por eso la idea es poder, a todo eso para quienes ya vienen de una formación determinada, porque saben tarot, saben astro, saben lo que sea, poder bajarlo a tierra, poder darle un marco teórico científico, digo yo. ¿Y por qué hablo de científico? Lo científico, explicado de forma sencilla, es aquello que tiene premisas comprobables y una metodología o un camino, eso significa método, camino, a seguir. En este caso sería el método científico. Entonces, todo aquello que encuadre dentro de lo científico y lo teórico lo vamos a dejar ahí. Y todo lo que no encaje dentro de lo científico, que es lo que la ciencia llama paranormal, aunque uno crea que es algo totalmente anticiencia, no, la ciencia tiene una rama, que es la rama de lo paranormal, lo paralelo a la norma. ¿Cuál es la norma en lo científico? Sobre todo esto vamos a hablar en una unidad puntual. Pero es decir, eso existe, eso sucede, y yo desde el método científico no lo puedo explicar. Pero no por eso voy a buscar una explicación y voy a decir, esto es así. ¿Qué quiero decir? Cuando yo percibo algo en el ambiente, alguien me puede decir que es un ente, que es un espíritu, que es un ángel, que es mi ancestro. Cada uno, desde su propia historia y desde su propia constitución psíquica, va a decodificar. En las neurociencias, cuando se estudia a los monjes tibetanos, cuando meditan, o a una persona de distintas religiones, incluso ateos, hay estudios, llegan a la conclusión de que nadie ve en esos estados ampliados de conciencia nada que no tenga adquirido culturalmente. Es decir, probablemente el ateo pueda ver imágenes, ya vamos a profundizar sobre esto, pero quien está formado en la tradición budista va a ver a Buda. Lo más probable es que vea a Buda. Y quien está formado en el cristianismo, lo más probable es que vea a la Virgen María o a Cristo. Entonces, vamos a ir trabajando sobre eso. Yo ahora lo voy mencionando solamente, pero tiene que ver con esto. Vemos afuera lo que tenemos dentro y las neurociencias de alguna manera lo están empezando a demostrar. Las neurociencias van a estar presentes a lo largo de todo el desarrollo de la formación. Para quienes ya hayan hecho la formación y estén viendo, obviamente año tras año se va ampliando el contenido. De hecho, algo que no les dije, hay un acceso, un link a la biblioteca transpersonal, que es una biblioteca llena de PDFs, sobre todo los PDFs con los que trabajamos en la formación, y no es necesario que los lean. A mí me interesa que tengan acceso y que el día que se les despierte la curiosidad puedan acceder a ese material. Por eso sí me parece importante que sepan en cada clase a qué bibliografía estamos haciendo referencia por si quieren ir a consultar. Tengo alumnos que la leen, alumnos que no importa, cada uno hace su camino. Entonces esto me parece importante entenderlo, porque hay gente que me dijo, no sigo con la formación porque no hice tiempo de leer los libros. No los tienen que leer. Tienen texto, tienen audio, tienen video, o sea que tenemos para los visuales, para los kinestésicos, para los auditivos, que son distintas formas de vincularnos con el entorno. Trato de abarcar todo para que todos se sientan cómodos. El que no quiere leer pueda escuchar. Y también hay una aplicación que si quieren se las paso, que les lee los PDFs. Se llama Voice. La voy a incorporar, no se las voy a pasar. Porque a veces, un rato antes de irte a dormir, te acostás un ratito antes, te pones la clase, te la leen, pero igual está el audio donde yo explico la clase. Sí me interesa que además de incorporar
conocimiento y experimentarlo y llevarlo al cuerpo, lo puedan llevar a la práctica, con el entorno, con el consultante, si ustedes atienden gente en la consulta. Y toda la formación está pensada con esos objetivos. Me adentro en el mundo de la espiritualidad si no sé nada, o le doy forma y le doy orden a todo lo que vengo aprendiendo y lo siento y sé que lo tengo clarísimo, pero no lo puedo expresar, no lo puedo bajar a tierra. Tenemos 3 ejes temáticos, por eso está dividido en 3 niveles. El primer nivel, a ver acá, les cuento a los que se van uniendo que estoy transmitiendo por Skype para los que se preinscribieron a la formación. Así que estoy sobre todo respondiendo a las preguntas que tienen ellos. Bueno, no sé, mandan acá capturas de pantalla. Chicos, cuidado con lo que tocan. Acá estoy, espera. Acá estoy con 3 ejes. ¿Sobre qué vamos a trabajar los primeros 5 meses? Con el pensamiento y la teoría transpersonal sobre todo. Entonces vamos a incorporar términos, conceptos y procesos. Ahora vamos a puntualizar. Pero es bastante teórica, pero también práctica, porque para poder incorporarlos van a tener que realizar actividades. En el segundo nivel vamos a trabajar con lo que llamamos técnicas transpersonales. Es decir, vamos a abordar distintas tradiciones de sabiduría, ahora les voy a hablar de eso, como técnicas, para que podamos hacer algo concreto. Por eso, ahora les voy a explicar, ahí es donde vemos tarot, astro, numerología, etc. Y finalmente, en el tercer nivel, vamos a incorporar conceptos que están vinculados a las relaciones conmigo mismo y con los demás. Con mi entorno, con mi familia, con mi pareja, con mi hijo, con mi perro, pero también con el consultante, si ustedes quieren aplicar todo lo aprendido en la formación o que ya traigan desde otros lugares. Esto repito, pero tenemos la clase teórica, la parte explicativa, la parte práctica, la metodología de la cursada. Entrega de material audiovisual, todo virtual. Yo les voy a pasar un link y ustedes descargan el material. O queda ahí, si no lo quieren descargar, pueden acceder. Yo siempre sugiero, esto es Google Drive, que lo pongan como favoritos o como marcador y tengan el acceso ahí. Y un foro debate que por lo pronto va a seguir siendo WhatsApp, que me parece que es la plataforma más cómoda para esto, porque de pronto uno va en el colectivo, por no decir otra cosa, y puede participar, puede mandar un audio, puede preguntar algo. Y en general es mucho más dinámica, entonces como suelen ser en las aulas virtuales, tengo que sentarme un día, aprender la compu, loguearme, escribir. Para algunas personas es más tedioso eso. Entonces el WhatsApp da una cosa más de fluidez. No es obligatorio estar en ese grupo de WhatsApp, porque hay gente que tampoco le gusta estar ahí, pero como decía un poco antes, a veces si me molesta es el lugar por el que tengo que ir, a veces, y solo a veces, porque es donde tengo para aprender. Todo lo que altera mi equilibrio interior es un lugar hacia el que yo puedo ir para aprender, porque yo tendría que poder estar bien pase lo que pase, salvo casos extremos. Bueno, algunas cuestiones más técnicas que las voy a dejar para que charlemos más adelante. Y ahora sí, nos metemos de lleno con el programa. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Quiere preguntar algo? Me pueden preguntar, pueden activar el micrófono en Skype si quieren y me preguntan, o me pueden mandar la pregunta por WhatsApp, por escrito o por audio, como quieran. ¿Alguien tiene algo para preguntar? Internet me parece que me están dando un poquito lento. Mándenme los emojis por Skype, ¿está todo bien? ¿Sigo? ¿Quieren preguntar algo? Bueno, parece que está todo bien. Seguimos entonces con el programa. Seguimos con el programa. Bueno, al primer nivel, que son los primeros 5 meses, es decir, arrancamos en mayo, estamos arrancando en realidad la segunda semana de mayo, bueno, eso más o menos después se va viendo, se va acomodando. En ese sentido, quiero decir que
cosas que me escriben en el chat. No pasa nada, Cele, no pasa nada. Si te perdés una clase, no importa, porque queda todo el material. Nunca insistiré lo suficiente en esto. Si te perdés una clase, no es que la tenés que recuperar, queda el material subido. Y si yo por algún motivo no puedo dar la clase se puede dar igual, porque todo el material está, el audio está. En todo caso, después se ve de hacer un vivo o una videoconferencia un poquito más larga, al menos respondiendo algunas dudas sobre lo que se haya visto en la semana. Pero a su vez está el grupo de WhatsApp para que constantemente pregunten. Yo quizás no respondo en el día, pero siempre respondo. Así que de eso quédense tranquilos o tranquiles. Ya vamos a hablar del lenguaje inclusivo. Bueno, el primer nivel se llama Pensamiento y Teoría Transpersonal. Y el primer módulo, es decir, las 4 primeras clases, las clases de mayo, y la primera de junio, ponele, es lo que llamamos marco de referencia. Cuando uno estudia ordenadamente algo, tiene que tener un marco, una referencia. ¿De qué voy a estudiar? ¿Dentro de qué? Bueno, dentro de la teoría de Jung. Eso no quiere decir que uno no vea otros autores. Claramente vamos a ver otros autores. Pero digamos que vamos a partir de la base de la teoría que nos propone Carl Gustav Jung. Así que ya aprovecho para hablarles de él. Él fue un psiquiatra suizo que nació en el siglo XIX, nació en 1870 y algo, no me acuerdo ahora, y fue coetáneo de Freud. Psiquiatra, van a encontrar que en algunas bibliografías nos dicen que Jung fue discípulo de Freud, otras dicen que fue colaborador. Pasa que Freud se convirtió en un referente y Jung quedó en algún segundo plano, por así decir, pero siempre como aquel que iba a continuar la obra de Freud, ¿no? Porque Freud ponía muchas fichas en él. Sin embargo, Jung, y se pronuncia Jung, y no se pronuncia Yang, ni Jung, porque es suizo, y por eso se dice así, Jung, como si fuera con I latina, así que el que me diga Jung, Yang, Jung, qué sé yo, lo mando a marzo y a recursar. No sé cómo se escucha en... Me olvidé de poner el micrófono acá, para que se escuche mejor en Facebook. Les estaba diciendo que entonces Jung, su tesis doctoral se llamaba sobre lo así llamado paranormal. Eso ya nos da una pista. Jung le interesaba todo aquello que la ciencia no podía explicar. Ahora, ubiquémonos en tiempo y en espacio. Principios del siglo XX, 1900 y pico. La priorización, acá nuestra asistente de cátedra me pasa data, gracias. Nació en el 75, yo dije en el 71, y se muere en 1961. Gracias, André. Él se interesó por todo eso. Ahora, yo les decía, nos ubicamos en tiempo y espacio, y la razón, el método científico, era lo que importaba a los hombres intelectuales en ese momento. Freud intenta que el psicoanálisis sea reconocido como una ciencia, que la comunidad científica acepte que existe un inconsciente. Entonces, Freud va a rechazar muchas de las propuestas de Jung, de hecho finalmente se van a pelear, es bastante conocida la carta donde ellos dicen que no vale la pena continuar la amistad. En realidad, Freud le dice que no vale la pena continuar siendo su amigo y Jung le contesta que él no va a dejar de ser su amigo, aunque Freud dejara de ser amigo de él. Lo cual ya nos habla bastante de la personalidad de ambos. Pero sobre Jung y Freud nos vamos a centrar un poco más en la clase que viene. ¿Por qué? Porque para la clase que viene vamos a ver 2 pelis. Yo les voy a pasar el link para que la puedan ver. Una, que es la que está en YouTube, se llama Te doy mi alma, y nos cuenta la historia de una chica, Sabina, que después terminó estudiando psiquiatría y desarrolló una teoría sobre la pulsión de vida y la pulsión de muerte que dicen que tomó Freud para profundizar en su propia teoría. Y primero ella fue paciente de Jung, ¿no? Un momento después lo conoce a Freud, pero tuvieron un romance y a través de toda esa historia yo quiero que ustedes se metan en la época y en el pensamiento, ¿sí?
y entiendan un poco desde qué lugar se abordaba psiquiátricamente al enfermo. Ya vamos a hablar del enfermo, el sano. Son palabras medias turbias, pero bueno, vamos a intentar despojarlas de toda connotación. Así que esa película por un lado, Te doy mi alma. Yo les voy a pasar todo el material, de hecho acá a los que nos están viendo por redes voy a dejar los links subidos en la página. Y la otra película se llama Un método peligroso, esa es más hollywoodense, trabaja Viggo Mortensen, hace de Freud, la actriz también es conocida, ahora no me acuerdo el nombre. Y acá sí se ve más cuál es el vínculo, en esta segunda que les digo, Un método peligroso, se ve mucho mejor cuál es el vínculo entre Freud, entre Jung y Freud, para que no suene cacofónico. Así que con esas dos pelis, que las van a ver en el transcurso de esta semana, vamos a charlar la semana que viene en la segunda clase. Así que son varias las cosas que nos propone Jung y van a ver que toda la formación tiene como eje vertebral el pensamiento junguiano, por llamar de alguna manera. Así que en este primer módulo, volvemos, que es el marco de referencia, vamos a primero definir qué es lo transpersonal o qué es el pensamiento transpersonal y por qué hablamos de lo transpersonal y no de psicología. Algo les voy a adelantar acá, vamos a tener un tentempié, una pequeña probadita degustación de cada uno de los temas en esta clase, pero obviamente vamos a profundizar a lo largo de la formación. Hablamos de lo transpersonal porque uno puede abordar la vida desde lo transpersonal, no solo la psicología. Es decir, en ese sentido a mí me gusta pensar lo transpersonal como un área del conocimiento donde convergen múltiples disciplinas. Uno puede ser historiador transpersonal, antropólogo transpersonal, mitógrafo transpersonal. ¿Por qué? Porque van a ir entendiendo que hay conceptos puntuales desde donde podemos decodificar la realidad, que no excluyen a los demás conceptos, no son excluyentes. Entonces, sin tirar abajo la teoría freudiana o, qué sé yo, la religión, alguna religión evangelista y el cristianismo, hay conceptos que abarcan todo. Justamente un poco cuando uno empieza a estudiar las tradiciones de sabiduría, ahora vamos a ver qué es eso, ve que de alguna o de otra manera Jung metió las narices ahí, por no decir metió la cola. Buscando qué, y esto está en consonancia con lo que se conoce como filosofía perenne. Perenne significa que no perece, que es inmortal. Aldous Huxley, quien escribió Un mundo feliz, tiene un libro que se llama Filosofía perenne, donde recolecta un montón de citas sobre distintas filosofías que hablan de lo mismo. Son 4 conceptos básicos que uno puede encontrar en cualquier filosofía, en cualquier tradición de sabiduría, que tienen que ver con la trascendencia, con la existencia del alma, con la existencia de otro plano, etcétera, etcétera. Entonces, lo que Jung hizo fue justamente encontrar palabras o conceptos o explicar procesos de los que todas las tradiciones de sabiduría han hablado. Sobre esto voy a volver después. Entonces es necesario, y esta va a ser la siguiente clase, que hablemos de espiritualidad y religión. ¿Cuál es la diferencia entre espiritualidad y religión? Y cómo, por ejemplo, para las neurociencias, Dios está en el cerebro. Ese es un libro al que van a tener acceso. No quiero adelantar mucho porque hay cosas con las que me gusta jugar en clase, que es preguntarles a ustedes a priori cuál les parece que es la diferencia entre espiritualidad y religión. Pero no es lo mismo. En esencia, la espiritualidad tiene que ver con algo que uno encuentra dentro y la religión con algo que uno encuentra afuera. Ahora, puede haber espiritualidad sin religión y puede haber religión sin espiritualidad y puede haber religión con espiritualidad. Tampoco son necesariamente conceptos excluyentes. Uno puede pensar en un monje, sobre todo de clausura, por poner un ejemplo. ¿Está dentro de un sistema religioso? Sí, es monje carmelita, es monje mercedario, es monje benedictino. Pero en general esos monjes viven una vida espiritual. ¿Por qué? Porque eligen el camino del ermitaño, por ejemplo, ¿no? Entonces muchas veces hay espiritualidad dentro de la religión. Por ejemplo, para los musulmanes hay una vertiente dentro del Islam, que es el sufismo,
que se lo suele definir como el misticismo islámico. Entonces ahí también hay mucha sabiduría y hay un gran exponente de ese pensamiento que es Rumi, que es un poeta del siglo XIII, creo, del 1200, y sobre él vamos a leer varias cosas. Y siempre me gusta dar alguna cosa de Rumi al comienzo porque parece que dijera tonterías, por no decir boludeces, pero eso es porque uno no tiene justamente el marco teórico adecuado para decodificar lo que Rumi dice. Entonces, cuando uno entiende lo que es un arquetipo, lo que es la sincronicidad, lo que es el sí mismo, todas cosas de las que les voy a hablar ahora, se da cuenta que Rumi es mucho más profundo de lo que uno piensa, pero si lo lee sin saber, pareciera que Rumi no entiende nada. Bueno, acuérdense, estamos en el módulo 1, marco de referencia, que es lo transpersonal, diferencia entre espiritualidad y religión. Tercera clase, o cuarta, si contamos esta como la primera, vamos a hablar de la teoría del inconsciente. Vamos a diferenciar lo consciente, lo inconsciente y el inconsciente colectivo. Y acá es donde yo necesitaría tu dibujo, Jonah, que nunca me hiciste y que tanto me peleas. Pero bueno, para esa clase estaría genial tenerlo. Si supiera dibujar lo haría yo. Yo por lo general cuando dibujo hago cosas abstractas, evidentemente. Por falta de técnica. Bueno, y acá aparece uno de los primeros conceptos de este marco teórico que es inconsciente colectivo. Es decir, Jung habla del inconsciente colectivo como un concepto que lo separa de la teoría freudiana. Y de hecho es un aporte 100% de Jung. Te lo tengo para ayer, dice, bueno, Jonah es ariano y bueno, eso espero. Es como el meme ese del jefe, del empleado que viaja en el tiempo y le da al jefe un dibujo. Bueno, no importa. A ver acá. Pero les voy a hablar de inconsciente colectivo luego. Y la última clase del primer nivel, que es el marco teórico, es hacer hincapié en lo que es la intuición, y ya el nombre se los dice, otras formas de conocimiento. La intuición, que a veces uno piensa que es un don que uno tiene. No. A ver, un segundo. Tengo gente acá que se olvida de desactivar el micrófono. Ahí está, ahí lo desactivaron. Porque Skype hace mucho bochinche con el ruido, ¿vieron? De fondo. Bueno. Intuición y otras formas de conocimiento. Hay gente que piensa que la intuición es un don, que no todo el mundo intuye, y la realidad es que la intuición es una forma, es un proceso cognitivo. Todos intuimos, pero están los que conectan más y los que conectan menos, los que son más conscientes de su intuición y los que son más inconscientes. Y la verdad que entender esta clase es vital para entender toda la estructura sobre la que está montada el pensamiento transpersonal. Porque lo que vamos a hacer siempre... estoy recordando una frase que dicen que es de Jung, me la mostró Andrea el otro día, no sabemos, vieron que en internet circula tantas cosas, que es muy coherente, y dice algo así, Andrés, si la tenés a mano la leo textual, pero dice algo así como la intuición es la inteligencia del inconsciente. Nosotros tenemos nuestra parte racional y enfocamos toda nuestra atención en lo racional, y desechamos mucha información que va a parar al inconsciente. Cuando hacemos consciente lo inconsciente, ahí tenemos intuiciones. Lo estoy súper simplificando porque ya les digo, esta es toda una clase muy importante, porque lo que vamos a hacer es empezar a entender si los fenómenos paranormales o lo que no entendemos, o lo que hacemos con las cartas o con la numerología o con la astrología, las cartas de tarot digo, no está vinculado a nuestras capacidades intuitivas con las que no estamos tan conectados, y entonces a veces nos resulta más sencillo explicar ciertas cosas desde un fenómeno inexplicable cuando en realidad es la intuición la que puede explicar todo eso. Hay cosas que igual la teoría de la intuición no puede explicar y sobre eso nos vamos a detener también. Eso es el primer módulo. Ahora en el segundo módulo ya se pone picantita la cosa y vamos a trabajar con los principales conceptos que nos propone Jung, la teoría junguiana, y por eso quiero hacer hincapié nuevamente en esto. Acá es una forma de incorporar conceptos históricos, filosóficos, antropológicos, psicológicos también. Me dice acá Andrea que la frase que dije está bien, la intuición es la inteligencia del inconsciente. Y hay tipos psicológicos que tienen mucho más a flor de piel la intuición que otros. Ahora vamos a ver qué son los tipos psicológicos.
En el módulo 2 nos vamos a centrar fuertemente sobre los principales, en el 2 y en el 3, sobre los conceptos junguianos, que son sincronicidad, que lo van a escuchar nombrar mucho, pero no siempre con el contenido que en verdad la palabra tiene. Individuación, el proceso de individuación. Recuerden que el módulo 2 son los procesos. Y arquetipos. Repito, sincronicidad, individuación y arquetipos. E inconsciente colectivo, que lo vemos más arriba, pero se los traigo ahora. Serían los 4 grandes conceptos junguianos que se van a ir ramificando en otro montón de conceptos, pero que esta es la forma, digamos, de estructurarlo. Repito, inconsciente colectivo y arquetipos, sincronicidad, individuación. Bien. ¿Qué es la sincronicidad? La forma en la que yo lo explico en esta clase, para que se entienda fácil, pero después vamos a ver que tiene miles de implicancias, sobre todo en todo lo que es el universo cuántico. Vamos a hablar un poco de física cuántica. Ahora, lo que yo les puedo decir de física cuántica es nada y es pura metáfora, porque es algo que está muy a la vanguardia. Es muy difícil de explicar, pero en esencia lo cuántico es el estudio científico de las unidades mínimas de materia y energía, es decir, de las partículas subatómicas, electrones, neutrones, etc. Pareciera que en las leyes de la física, cuando uno estudia lo cuántico, el quantum, la unidad mínima de materia, no se comporta de la misma manera. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, pareciera que dos partículas subatómicas están en el mismo lugar al mismo tiempo. Bueno, yo esto lo repito como un loro porque no tengo para nada capacidad ni interés en comprenderlo en realidad. Tendría que estudiar física cuántica. Ahora, lo que sí me interesa es que eso que lo dicen los científicos, eso que dicen los científicos de que de pronto una partícula de materia puede estar en dos lugares al mismo tiempo, son cosas que las tradiciones de sabiduría nos vienen diciendo hace muchísimo. De una forma más poética, de una forma más fantástica, si quieren, pero lo vienen diciendo. Entonces, la sincronicidad, que pertenece a ese universo de lo cuántico, para entenderlo ahora fácil y rápido, es una coincidencia que para mí tiene un significado simbólico, que produce en mí algo que llama lo suficiente la atención como para operar una transformación interna. Y muchas veces lo que pasa con el tarot es eso. Yo estoy preguntando por un tema y sale una carta con un significado puntual y yo digo, ¿cómo pudo haber salido esa carta cuando pregunto sobre eso que es tal cual lo que me está pasando? Bueno, eso que suena tan fantástico lo vamos a ir desentrañando, deshilachando, para ver que no es tan loco. Y las cosas que verdaderamente son locas, dejarlas para esa área de la vida que llamamos lo paranormal, que la propia ciencia llama paranormal. Bien, inconsciente colectivo y arquetipos, los voy a explicar juntos. Tenemos todos un inconsciente personal. Es aquel lugar de nuestro psiquismo que no es consciente justamente, por eso uno tiende, ya vamos a hablar de las diferentes palabras para definir el inconsciente, pero casi que se opone por oposición a lo consciente. Pobrecito, la entidad que tiene el inconsciente es por oposición a otro concepto, lo consciente. Entonces, consciente es todo aquello de lo que yo doy cuenta, inconsciente es aquel contenido psíquico del que no doy cuenta y eventualmente sí. Bueno, por eso hablábamos de intuición y por eso les decía que es importante la clase de intuición. Ahora, así como yo tengo mi propio inconsciente, un montón de contenido del que no soy consciente, la humanidad toda tiene un inconsciente y ese es el inconsciente colectivo. También lo tienen las culturas. La humanidad tiene un inconsciente, la cultura griega tiene un inconsciente, la cultura nórdica tiene un inconsciente. ¿Y cómo accedemos nosotros a ese inconsciente? Bueno, en el caso del inconsciente personal, la mayor manifestación del inconsciente personal, aparte de la intuición, del acto fallido, de la fantasía, son los sueños. En los sueños aparecen imágenes que no son literalmente la imagen. Es decir, si sueño con un perro, muchas veces en los sueños, ese perro que veo no es un perro, sino que mi inconsciente eligió el perro para mandar un mensaje. Es decir, es un símbolo. En el inconsciente colectivo, ese contenido se expresa a través de símbolos. Primero, ¿cuál es el contenido del inconsciente colectivo? Los arquetipos. La palabra arquetipo
Etimológicamente viene de arqué y de tipo, y arqué viene de primitivo, original, y un tipo es un modelo. Entonces hay modelos originarios que nos habitan, en tanto que seres humanos. Yo siempre pongo el ejemplo del guerrero porque me parece que es el más claro. Todos, sin que yo les explique, saben lo que es un guerrero. Pero no para todos representa lo mismo. El símbolo que representa ese arquetipo del guerrero es personal, si aparece en un sueño, en alguien podrá aparecer como un policía, en otro como un militar, en otro como un animal, como una fiera, siempre dependiendo de la construcción que yo tengo sobre lo que un arquetipo es. Es decir, cómo me vinculé yo en mi vida con el arquetipo del guerrero. Si yo viví un entorno violento, probablemente a mí no me guste conectar con el guerrero porque para mí representa violencia, o yo sea demasiado violento. Ahora voy a ir puntualmente al arquetipo. Pero, ¿cómo se expresan esas ideas? La idea de madre, la idea del guerrero, la idea de padre, la idea del niño, que están presentes en el inconsciente colectivo. ¿Cómo se expresan en las culturas? Bueno, cada cultura va a desarrollar o mitos que hablan de distintas cosas. Entonces es bastante conocido el mito griego de Deméter, cuya hija es aprisionada en el infierno y ella se pone muy triste, entonces deja de venir la primavera, deja de venir el verano, siempre hace frío, no hay cosechas, los seres humanos están por morir de hambre, porque es una madre triste, que perdió a su hija. Los griegos expresaron de una manera puntual el arquetipo de la madre como una madre triste. Ahora, podrían haberlo expresado como una madre alegre. En otros mitos sí tenemos madres que son más nutricias, más alegres. Pero siempre es el arquetipo de la madre explicado de una forma distinta. ¿Y dónde está ese arquetipo de la madre? En el inconsciente colectivo. Y las tradiciones de sabiduría, de las que les voy a hablar ahora más adelante, expresan la idea de inconsciente colectivo, la idea de arquetipo de distintas maneras. Nosotros puntualmente vamos a trabajar en la formación el proceso de individuación. Este, digamos, es como la columna vertebral de la formación. Porque en el proceso de individuación intervienen los tres arquetipos esenciales. Entonces, primero tenemos que entender lo que es el inconsciente colectivo para saber que hay arquetipos. Esto no lo dije, pero un arquetipo, para que lo entiendan hoy, ahora, en esta clase, que es la primera, es un patrón de conducta. Formas de ser, formas de actuar. Y todos tenemos todas, no es que vos sos una sola cosa. El arquetipo no existe en estado puro. En estado puro, y tampoco es tan lineal como lo estoy diciendo ahora, porque esto es más Platón que Jung, pero ya lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, está en el inconsciente colectivo. Baja a nosotros a través de sueños, o baja a una cultura a través de un mito o de un cuento de hadas. Ya vamos a hablar de eso. O de las expresiones artísticas. Ahora, Jung habló del proceso de individuación donde intervienen tres arquetipos que yo llamé esenciales, para diferenciarlos de otros arquetipos que serían los principales. ¿Y por qué los llamo esenciales? Porque el proceso de individuación es, como ya les nombré antes, el viaje del héroe. Es ir a buscar la esencia, por eso son arquetipos esenciales. Y son tres: la persona, el sí mismo y la sombra. Acá nos vamos a detener varias clases y vamos a trabajar duro con nosotros mismos y con nuestro entorno. De esto pueden dar fe si quieren los que ya cursaron la formación y me parece que están viendo acá por redes. Y los que hicieron tarot saben de qué se trata, y los que hicieron astro también, porque esta es la columna vertebral, a mi parecer, de la teoría junguiana. Veo que escriben, pero yo no estoy pudiendo ahora leer lo que escriben en redes, así que si quieren decirme algo, por favor, al WhatsApp. Busquen el WhatsApp en el perfil de Facebook o de Instagram o en alguna publicación, que yo ahí los leo y probablemente responda a las dudas al aire. Bien, ¿qué es individuar? Si uno analiza la palabra, y van a ver que yo insisto mucho con esto de ir a la etimología de la palabra, porque les aseguro que casi que se definen solas. Es no poder dividir, individuar. ¿Por qué? La mente tiene la cualidad, ni positiva ni negativa, ni buena ni mala, de dividir para entender, separar. Y hay toda una instancia de nuestra existencia, hasta la mitad de la vida, dice Jung, la astrología dice los 28 años, la numerología dice los 36, ya vamos a ir viendo por qué, donde yo desarrollo la máscara.
el primer arquetipo que interviene en el proceso de individuación. O persona, en inglés persona significa máscara, y para los griegos la palabra persona viene de la palabra máscara, porque es lo que se usaba en el anfiteatro para representar un papel. ¿Y para qué se usaba? No solo para acompañar el physique to role, digamos, del actor, sino que también para sonar, personare, para que se escuche mejor la voz, porque a la altura de la boca esas máscaras tenían una forma especial que proyectaban la voz. Entonces yo constituyo una persona, una identidad, un ego en la primera mitad de la vida. Para eso me ayuda mi mente o mi parte racional que divide. Y en la segunda mitad de la vida voy a unir lo dividido, voy a volverme un ser individuo, indivisible, íntegro, completo. El otro día volví a leer una frase de Jung, que me la había olvidado y la voy a publicar esta semana, que dice: prefiero ser un hombre completo a ser un hombre bueno. ¿Y por qué? Porque ser completo significa incorporar la sombra, el segundo arquetipo que interviene en el proceso de individuación. Y en general son aspectos míos que yo considero oscuros, malos. Y por eso Jung dice, prefiero ser completo que bueno, porque si yo expreso mi sombra, probablemente no voy a ser catalogado por la sociedad como alguien bueno. Sin embargo, en mi propio mundo interior, al darle lugar a mis aspectos menos queridos, vamos a decir así por ahora, yo voy a ser una persona completa. Así que es una frase que me encanta y que, como verán, si yo no tengo conceptos junguianos o transpersonales incorporados, cuando yo leo prefiero ser un hombre completo que un hombre bueno, no voy a entender, hasta me puede llegar a parecer una pelotudez. Bueno, a veces me sale el criollismo, pero bueno, espontaneidad ante todo, con respeto. Entonces ya sabemos que hay una persona, que hay una sombra. ¿Cuál es el tercer arquetipo esencial que interviene en el proceso de individuación? Lo que Jung llamó sí mismo, self, o, me estoy olvidando de uno, sí mismo, self, ser esencial. ¿Y a qué hace referencia la esencia, el ser esencial, el sí mismo, el self? Son todos esos conceptos que distintas tradiciones de sabiduría denominaron la divinidad en mí. Cuando Jung lo baja al lenguaje psicológico o científico, busca despojarlo de toda idea teológica y lo llama de esa manera: self, sí mismo o ser esencial. Cuando yo soy chiquito, expreso esa esencia y empiezo a identificar que al expresarla no soy bien recibido. Entonces, si soy un chico hiperactivo y constantemente me dicen quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto, un poco mi psiquismo se va construyendo en función de que si yo soy tan inquieto, mamá no me quiere. Entonces empiezo a construir una personalidad, una máscara más apacible, más tranquila. O soy una persona que pregunta mucho y siempre me dice, siempre preguntando, siempre preguntando. De hecho hay una etapa puntual en la infancia donde el nene está con el ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Bueno, si lo que percibe es que no es querido, les recuerdo que lo estoy simplificando un montón para poder explicarlo en esta primera clase. Si yo percibo que no soy querido por ser tan preguntón, quizás me vuelvo una persona de vuelta, más introvertida. Y construyo esta persona, esta personalidad, esta máscara, de una persona que no pregunta y que incluso dice qué tonto que soy. ¿Cómo voy a preguntar eso si es una boludez? ¿Quién no estuvo en una clase y no pensó alguna vez, no voy a preguntar esto, me da vergüenza, van a decir que soy un tonto? Y una vez un profesor dijo, la pregunta tonta es la que no se hace, y me encantó. Así que anímense a preguntar todo, por más que les tengan miedo de que sea tonto. Entonces fíjense, yo ya tengo una esencia que no se expresa y una máscara con la que me vinculo. ¿A dónde se va esa esencia cuando no la expreso? Al tercer arquetipo, la sombra. Entonces, para mí, ese compañero que está preguntando todo el tiempo en clase, me hincha las pelotas, me molesta, me irrita, altera mi equilibrio interior. ¿Por qué? Porque yo tengo en sombra el preguntón. O veo una persona que es puro fuego, que viene, que pasa, que se lleva todo puesto, que es pura... y me molesta, en vez de reírme, porque me podría reír de ese pobre tipo que vive todo el día acelerado, no, me molesta, lo odio, lo rechazo, porque hay mucha posibilidad de que yo haya metido todos esos aspectos míos en el arquetipo la sombra. Bien, acabo de tener un problema con la compu, como que se reinició y yo estaba transmitiendo la clase en vivo. Así que
Dame un segundito. Voy a cortar la transmisión acá, igual se está por cumplir 1 hora. Esto me lo digo más que nada por Instagram. En un ratito vuelvo y seguimos con todo este tema.